Bien, buenos días. Y un venturoso 1 de mayo, a pesar de los elementos del cielo y la tierra. Hemos paseado las calles de esta ciudad exhortando hoy a la lucha por nuestros derechos, que es la eterna consigna de la clase trabajadora. Desde el principio de los tiempos, cada 1 de mayo, diariamente, porque nada nos ha sido otorgado, nada nos ha sido regalado, solo conquistado con nuestras luchas y nuestra sangre. Luchar por los derechos en este mayo de 2013 significa atender prioritariamente al trabajo, a la necesidad de crear empleo, esa especie en extinción. Pero significa también exigir respeto a nuestras condiciones laborales, lo mismo que a nuestros convenios colectivos. Significa defender los servicios públicos y la protección social. Y significa, por supuesto, reclamar más y mejor democracia. Luchar por los derechos no siempre tiene el mismo significado, la misma percepción, la misma expresión. Hay épocas, no precisamente largas, que tienen un sentido progresivo, porque la sociedad progresa, avanza, conquista, y nos llenamos de ilusión, tanta que incluso olvidamos la necesidad de la lucha, y lo peor que nos puede pasar es convertirnos en seres desclasados, y eso nos ha pasado. Pero también, en otros momentos, estos, por desgracia, la lucha por nuestros derechos tiene un sentido resistente. Son las épocas de regresión, de vuelta atrás aparente, donde la lucha se hace todavía más necesaria y a veces cunde la desorientación. Lo peor que puede pasar en estos casos es que se apodere de nosotros la desconfianza, el resentimiento, aunque a veces lo merezcamos, contra los partidos políticos y las organizaciones sindicales que han de ser vanguardia de esas luchas. Porque la exigencia ética de la protesta, todos la sentimos individualmente, a veces en pandilla, pero no podemos dejar de lado la necesidad de organizarnos políticamente para cambiar las cosas. Porque el compromiso político sigue siendo uno de los valores más sólidos en una democracia sólida. Hay que estar dispuestos a converger con quienes son nuestros iguales y comparten con nosotros objetivos sociales y políticos, sin miradas estrechas, sin lecturas estrechas, para hacer lo que toca hacer en estos momentos, que es resistir y luchar para cambiar la correlación de fuerzas y vencer a las políticas sádicas que nos angustian la vida. Porque una organización, una sociedad que no se organiza políticamente, sindicalmente, acaba siendo gobernada por las mafias y por los poderes ocultos. Necesitamos, pues, partidos políticos, sindicatos más democráticos, más plurales, más abiertos, menos ensimismados, más cercanos a la realidad cotidiana de los trabajadores y trabajadoras. Y de este modo conseguiremos cambiar de bando el miedo y hacer que los poderosos tengan que preocuparse del poder de los que no tenemos poder, no de los que no tienen poder. Luchar por los derechos hoy, en esta ínsula barataria, en esta isla de crueldad y de burla que han convertido a España, no es fácil.
Hace falta tesón, constancia, valentía, escuchar todavía a nuestro antepasado manchego que le decía a su escudero: por la libertad y por la honra merece la pena, se debe y se puede aventurar la vida. Pues bien, si alguien tiene dudas todavía, por nuestra honra, por nuestra libertad, hemos convocado huelgas generales en el último año y otras tantas huelgas sectoriales, y habrá las que sean menester el 9 de mayo sin ir más lejos. Por nuestra libertad y por nuestra honra afrontamos conflictos serios, difíciles y triunfaremos, como los de la minería, como los de las entidades financieras, como los de empresas con nombres notables, antibióticos, Telemark y otras tantas que no nos pasan desapercibidas porque están siempre en nuestras agendas. Por nuestra libertad y por nuestra honra hemos convocado y compartido marchas por la educación, por la sanidad, contra las tasas judiciales, por las pensiones, por el empleo público. Y por nuestra libertad y por nuestra honra también tratamos de cambiar este escenario, porque en nuestro código genético sindical no solo está la movilización, sino también la necesidad de acordar mejoras de vida y laborales de la clase trabajadora. No se confunda, pues, nuestro papel. Nadie confunda ese papel. Y claro que no tienen límite. Claro que no tienen límite los del otro lado. Llevamos 3 años al menos de recortes, de podas, de ajustes, de reformas, de mermas, de drenajes, para nada, para permanecer estancados en una situación insoportable, insufrible. Somos como la América Latina de los años 80 y 90. Se trata de que los acreedores expriman al máximo a los deudores hasta que no puedan más. Pero la cuestión es la siguiente: ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tantas estrecheces de los pueblos si solo hay una solución? ¿Para qué tanto dolor de las personas? ¿Para qué tanto sacrificio de los individuos si esa solución acabará cayendo por sí sola? No se puede pagar la deuda y en muchos casos ni se debe. Nos querrán convencer de que sí es posible. Y por eso dicen que hay que ser austeros. Pero la austeridad solo es de una parte. Porque la austeridad apoyada sobre la privatización de nuestro Estado social, es decir, sobre pensiones, sobre sanidad, sobre educación, es en realidad fuente de rentabilidad para los capitales. Nosotros somos los austeros, ellos son rentables. Y dirán: conformaros con el emprendimiento. ¿Qué emprendimiento? Nosotros lo que tenemos es el desprendimiento. Nos desprenden del trabajo, nos desprenden del salario, nos desprenden de las casas, nos desprenden de nuestra gente que tiene que irse de esta tierra. Más de 10.000 jóvenes leoneses y leonesas se han ido en los 4 últimos años de esta provincia, 7 diariamente, en eso que la señora Báñez llama movilidad exterior. ¡Qué gran filóloga se perdió la academia! Movilidad exterior. ¿Con qué metáfora, con qué figurita literaria explicaría ella la cifra de desempleo, la tasa de desempleo en esta provincia, si a la ya existente sumamos todos los que ya se han tenido que ir fuera? Solo con la mentira, no hay otra figura literaria.
y dirán, y mentirán. Al fondo del túnel se ve la luz. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz, porque puede ser un tren que viene de frente para aplastarnos y no la salida. Y ese tren es el tren que dirige Rajoy y su gobierno de falangistas. En ese tren viajan los Bárcenas, los Díaz Ferrán, los Victorino Alonso, los Rouco Varela, la familia real. En ese tren viajan todos aquellos que indulta el gobierno y que los amnistía. Los banqueros, los defraudadores, los malversadores, los corruptos, los mozos de escuadra condenados por tortura, los responsables del Ya 42, todos los que ponen en duda nuestra honra y nuestra libertad. Compañeros y compañeras, hemos hablado de honra. Honremos juntos la memoria de quien sí fue verdaderamente luz para nuestro pensamiento y se fue hace unos días. Honremos la memoria de José Luis San Pedro. Él nos enseñó, él nos demostró que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. Con él, con José Luis San Pedro, con otros tantos como él que son de los nuestros y son muchos, con los que estáis aquí, con los ausentes, con los desahuciados, con las personas desempleadas, con todos los que sufren en Grecia, en Chipre, en Portugal, en Italia, en Siria, con las gentes que padecen. Mantengamos la lucha, resistamos, vamos a contraatacar. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el 1 de mayo! Y un venturoso 1 de mayo, a pesar de los elementos del cielo y la tierra. Hemos paseado las calles de esta ciudad exhortando hoy a la lucha por nuestros derechos, que es la eterna consigna de la clase trabajadora. Desde el principio de los tiempos, cada 1 de mayo, diariamente, porque nada nos ha sido otorgado, nada nos ha sido regalado, solo conquistado con nuestras luchas y nuestra sangre. Luchar por los derechos en este mayo de 2013 significa atender prioritariamente al trabajo, a la necesidad de crear empleo, esa especie en extinción. Pero significa también exigir respeto a nuestras condiciones laborales, lo mismo que a nuestros convenios colectivos. Significa defender los servicios públicos y la protección social. Y significa, por supuesto, reclamar más y mejor democracia. Luchar por los derechos no siempre tiene el mismo significado, la misma percepción, la misma expresión. Hay épocas, no precisamente largas, que tienen un sentido progresivo, porque la sociedad progresa, avanza, conquista, y nos llenamos de ilusión, tanta que incluso olvidamos la necesidad de la lucha, y lo peor que nos puede pasar es convertirnos en seres desclasados, y eso nos ha pasado. Pero también, en otros momentos, los más, estos, por desgracia, la lucha por nuestros derechos tiene un sentido resistente. Son las épocas de regresión, de vuelta atrás aparente, donde la lucha se hace todavía más necesaria.
y a veces cunde la desorientación. Lo peor que puede pasar en estos casos es que se apodere de nosotros la desconfianza, el resentimiento, aunque a veces lo merezcamos, contra los partidos políticos y las organizaciones sindicales que han de ser vanguardia de esas luchas. Porque la exigencia ética de la protesta, todos la sentimos individualmente, a veces en pandilla, pero no podemos dejar de lado la necesidad de organizarnos políticamente para cambiar las cosas. Porque el compromiso político sigue siendo uno de los valores más sólidos en una democracia sólida. Hay que estar dispuestos a converger con quienes son nuestros iguales y comparten con nosotros objetivos sociales y políticos, sin miradas estrechas, sin lecturas estrechas, para hacer lo que toca hacer en estos momentos, que es resistir y luchar para cambiar la correlación de fuerzas y vencer a las políticas sádicas que nos angustian la vida. Porque una organización, una sociedad que no se organiza políticamente, sindicalmente, acaba siendo gobernada por las mafias y por los poderes ocultos. Necesitamos, pues, partidos políticos, sindicatos más democráticos, más plurales, más abiertos, menos ensimismados, más cercanos a la realidad cotidiana de los trabajadores y trabajadoras. Y de este modo conseguiremos cambiar de bando el miedo y hacer que los poderosos tengan que preocuparse del poder de los que no tenemos poder, no de los que no tienen poder. Luchar por los derechos hoy, en esta ínsula barataria, en esta isla de crueldad y de burla que han convertido a España, no es fácil. Hace falta tesón, constancia, valentía, escuchar todavía a nuestro antepasado manchego, que le decía a su escudero: por la libertad y por la honra merece la pena, se debe y se puede aventurar la vida. Pues bien, si alguien tiene dudas todavía, por nuestra honra, por nuestra libertad, hemos convocado huelgas generales en el último año y otras tantas huelgas sectoriales, y habrá las que sean menester el 9 de mayo sin ir más lejos. Por nuestra libertad y por nuestra honra afrontamos conflictos serios, difíciles, y triunfaremos, como los de la minería, como los de las entidades financieras, como los de empresas con nombres notables, antibióticos, Telemark y otras tantas que no nos pasan desapercibidas porque están siempre en nuestras agendas. Por nuestra libertad y por nuestra honra hemos convocado y compartido marchas por la educación, por la sanidad, contra las tasas judiciales, por las pensiones, por el empleo público. Y por nuestra libertad y por nuestra honra también tratamos de cambiar este escenario, porque en nuestro código genético sindical no solo está la movilización, sino también la necesidad de acordar mejoras de vida y laborales de la clase trabajadora. No se confunda, pues, nuestro papel. Nadie confunda ese papel. Y claro que no tienen límite. Claro que no tienen límite los del otro lado. Llevamos 3 años al menos de recortes, de podas, de ajustes, de reformas, de mermas, de drenajes, para nada, para permanecer estancados en una situación insoportable, insufrible.
Somos como la América Latina de los años 80 y 90. Se trata de que los acreedores expriman al máximo a los deudores hasta que no puedan más. Pero la cuestión es la siguiente: ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tantas estrecheces de los pueblos si solo hay una solución? ¿Para qué tanto dolor de las personas? ¿Para qué tanto sacrificio de los individuos si esa solución acabará cayendo por sí sola? No se puede pagar la deuda y en muchos casos ni se debe. Nos querrán convencer de que sí es posible. Y por eso dicen que hay que ser austeros. Pero la austeridad solo es de una parte. Porque la austeridad apoyada sobre la privatización de nuestro Estado social, es decir, sobre pensiones, sobre sanidad, sobre educación, es en realidad fuente de rentabilidad para los capitales. Nosotros somos los austeros, ellos son rentables. Y dirán, conformaros con el emprendimiento. ¿Qué emprendimiento? Nosotros lo que tenemos es el desprendimiento. Nos desprenden del trabajo, nos desprenden del salario, nos desprenden de las casas, nos desprenden de nuestra gente que tiene que irse de esta tierra. Más de 10.000 jóvenes leoneses y leonesas se han ido en los 4 últimos años de esta provincia, 7 diariamente, en eso que la señora Báñez llama movilidad exterior. ¡Qué gran filóloga se perdió la academia! Movilidad exterior. ¿Con qué metáfora, con qué figurita literaria explicaría ella la cifra de desempleo, la tasa de desempleo en esta provincia, si a la ya existente sumamos todos los que ya se han tenido que ir fuera? Solo con la mentira, no hay otra figura literaria. Y dirán, y mentirán, al fondo del túnel se ve la luz. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz, porque puede ser un tren que viene de frente para aplastarnos y no la salida. Y ese tren es el tren que dirige Rajoy y su gobierno de falangistas. En ese tren viajan los Bárcenas, los Díaz Ferrán, los Victorino Alonso, los Rocco Varela, la familia real. En ese tren viajan todos aquellos que indulta el gobierno y que los amnistía. Los banqueros, los defraudadores, los malversadores, los corruptos, los mozos de escuadra condenados por tortura, los responsables del Ya 42, todos los que ponen en duda nuestra honra y nuestra libertad. Compañeros y compañeras, hemos hablado de honra. Honremos juntos la memoria de quien sí fue verdaderamente luz para nuestro pensamiento